Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Se vino el calor, pero no se vino la lluvia. Estamos ahí en el último día de esta Máquina de Pensar, esta semana dedicada, entre otros, a Carmelo Ardenkin. Ustedes ya saben que es un pintor, un vanguardista, que tiene en común con el invitado que tenemos hoy algo que es fundamental, digo, ¿no? Aparte que son uruguayos los dos. Los dos, en el caso de Ardenkin, eran nacidos en Rivera, los dos eran riverenses, y los dos pueden ser de alguna forma catalogados como, espíritus inquietos. En controles de emisión tenemos a Gonzalo Gervás, que está ahí, y tenemos también, que está del otro lado del vidrio, al Flaco Germán en la puesta a punto. Me refiero al invitado del día de hoy, me refiero a Tarik Carlson. ¿Cómo andás, Tarik? Muy bien, gracias. Tarik Carlson es un escritor uruguayo, un escritor de culto, dicen algunos, que entre otros libros ha publicado El hombre olvidado, cuentos El corazón reversible, también cuentos Una pequeña soledad, una novela Ganadores, Océanos de néctar, y que actualmente mañana va a presentar un libro aquí en Uruguay, editado por Irrupciones, que precisamente compila El hombre olvidado y El corazón reversible. También tenemos en controles no tenemos aquí a Ramiro Sánchez. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo no? Demuestra que está usted aquí, Ramiro. Aquí estoy. Bueno, muy bien. Tarik Carlson, primero una pregunta que te la han hecho miles de veces, pero bueno, 1001 no importa. Tarik Carlson, ¿ese nombre es un seudónimo? No. No es mi nombre auténtico. Yo me llamo Mas el da Silva. Pero es un nombre auténtico, y yo cuando empecé a escribir, usé estos dos nombres y me quedaron definitivamente. Pero Carlson no es apellido, entonces. No, es un nombre de pila. Que mi padre seguro me estaría leyendo una novela de cowboy, y me puse ese nombre. Y Tarik es un nombre bereber, es el individuo que invadió España por Gibraltar. Y ese Gibraltar se llamaba Tarik. Era un árabe, un conquistador. Sí. Pero tu padre no tiene nada que ver con No, nada que ver, es da Silva. Porque en Brasil hay un elemento muy importante árabe, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver con los árabes. Es un nombre nomás que se le ocurrió. Bueno, pero en el caso de, por ejemplo, del pintor de que estamos hablando esta semana, Carmelo Ardenkin, nació en Rivera, y él también era de apellido Alves, pero se cambió el nombre con un trámite judicial, Ardenkin, ¿no? Que es el movimiento Madí tenía la característica de estos pintores, todos se cambiaban el nombre, pero como fundacional, no como seudónimo. Después seguían con ese nombre. En tu caso, obviamente, llama la atención un escritor uruguayo que se llame así. Pero vos desde hace 36 años tampoco sos quizás muy conocido de los amigos y amigas de La Máquina de Pensar, porque vivís en Buenos Aires. 34, hace justo de 76 me fui. Hace 34 años ya. Pero ya en Uruguay habías editado libros, habías editado muchos en el 60, libros. habías ganado algunos premios. Es más, estos dos libros yo los edité acá. También otros ganadores, estos dos que se publican ahora juntos, ¿no? Y también la novela que se llama Ganadores, la edité acá. Y además en el 91. antologías. En el 91. Sí. Ese no lo conozco, la editorial. Pero la editorial de El hombre olvidado, cuentos, es editorial Géminis. Que decir Géminis era decir... ¿te referís al editor? Al editor. Se llamaba Julio Ricci. Julio Ricci, que hemos hablado una semana entera acá también de Julio Ricci. Julio Ricci, muy amigo mío. Sí. Era el vínculo con el Uruguay que me quedó, porque era un gran amigo. Julio Ricci, alguien también era admirador de alguien que a mí me encanta, me parece muy original, que es un escritor que se llamó L.S. Garini, pero es el seudónimo. Gran amigo, Garini. ¿Lo conociste vos, L.S. Garini? Sí, muchísimo. ¿En serio? De las más lindas personas que... ¿Y cómo era L.S. Garini? Sí, porque parece alguien que escribe mal a propósito, casi. Pero es bastante mejor que Quiroga y Felisberto Hernández, que escriben bastante mal. No como grandes artistas, sino formalmente, no son muy perfectos. No resisten una corrección. Mucho de Felisberto es terrible, ¿no? Uno podría demolerle la composición palabresca, digamos así, porque
no se preocupaba. Ahora, Garini era un hombre rarísimo, escribió muy poquitos libros, pero sumamente original. Muy original, muy original. Yo fui a la casa de él, que vivía en Canelones, vivía, y tenía una pequeña chacrita, ponerle de una manzana. Sí. Y vivía bastante pobre ahí, dedicado a leer y a escribir, y lo raro es que escribía siempre, pero hizo muy pocos libros, ¿no? Creo que un par de libros. A mí... Y Richie se los publicó a todos. Sí, porque Richie tuvo mucha influencia de él, y quería ayudarlo. Claro. Y tenía una magnífica relación. A mí siempre me gustó mucho. Hace mucho que no lo releo. Tengo los libros de él dedicados. Me apreciaba mucho también. Por suerte hay en internet hay muchos cuentos colgados de él y se pueden leer. A mí me súper sorprendió porque me parece un escritor sumamente original. Cuando yo digo que escribía mal, en el sentido que me expresé mal. No, pero escribía bien. Sí, tenía un estilo raro. Tenía un estilo que consistía básicamente en que si pasaba algo, estábamos conversando, el narrador va contando lo que están haciendo las personas con el tobillo, por ejemplo. Claro. O sea, no sé, es muy visual, pero como si estuviera enfocado en otro lado. Sí, porque en cierta parte él era innovador y era, como yo y muchos otros, muy admirador de Samuel Beckett. Muy admirador. En realidad, y Beckett es un escritor existencial terrible. Y Garini también tenía mucha influencia y su vida un poco, ya lo conocí anciano. Sí, porque Garini es de la época, nació en la misma época que Onetti. O sea, del 9, creo que 9 nació Onetti, ¿no? Y bueno, en 1906. Sí, por ahí era. Yo lo conocí un hombre mayor, sumamente simpático y amable, y lamentablemente pobre era, y tenía en esa cuadra que te digo, o hectárea, no sé, una pequeña, ni hectárea era. Él cultivaba sus propios, nunca comí un tomate tan lindo como cultivaba él. Yo leí que había hecho una serie de comidas con escritores, pero que entonces estabas vos. Era muy linda, mucho, porque él era muy sociable y recibía gente muy modestamente, pero se comía espléndida, porque tenía un amigo que era un hombre muy gordo, y que eran, se ve que un poco solitarios, y vivían juntos ahí como amigos, como la novela de Flaubert, Bouvard y Pécuchet se llama, ¿no? Bueno, y el gordo era un cocinero fenomenal. Y era muy gordo, claro, pasaba comiendo. Él era gordo. El amigo, sí. Y comía mucho el tipo, pero era un gourmet, un cocinero de yo cuando estuvimos hablando de Garini, hubo gente que vinculaba esa forma tan original de escribir con la predilección o con la erudición que tenía Garini aparentemente sobre pintura y sobre el cubismo, como que quería llevar también a la escritura esa parte, digo porque era una cosa tan extraña. Sí, muy original era, muy... A mí me gustó mucho, incluso creo que alguna influencia, no sé, me gustó muchísimo tuve de él. Pero Richie tuvo más, llegó a un poco a imitarlo, porque toda influencia lleva a cierta imitación del discípulo. Acá hay una lección de libertad también en L.S. Garini, para terminar un poco, es el tema, por ejemplo, de poner en los títulos o en las narraciones poner la palabra etcétera. O sea, el tipo abre la puerta y dice, entonces lo vi y entonces, etcétera. Sí, termina ahí. Sí, porque además es muy abreviado, es casi como un precursor de lo que se llama hoy el minimalismo, porque cuando decía así, quería hacer lo que Cortázar tanto batía el parche con eso de que hacer un cómplice al lector. Entonces, te sugería algo y te pedía, digamos, que supieras lo que él quería expresar de acuerdo a tu experiencia, ¿no? Como lector, ¿no? Entonces ponía así y abreviaba un poco. Es muy interesante porque es original. Es muy original y parece como muy desprolijo de repente, o también los 3 puntos, ¿no? Aparentemente era todo fríamente calculado, digamos. Sí, lo hacía a propósito, un hombre muy culto. Tarik, y vos en la década de 60 ganaste algunos premios, estuviste vinculado con algunas revistas. Sí, con la revista Universo.
Y gané premios, pero yo no le doy mucho valor a estas cosas porque en realidad los premios se adulteran mucho, entonces no. Sí, mucho. En Buenos Aires también gané varias veces los premios de ciencia ficción y fantasía. Era mucha pelota. En tu caso también, como le pasó un poco al Hebrero, quizás el tema de estar... tienen una literatura tan original que es catalogada prontamente como ciencia ficción o fantástico. Claro, una cosa... sin duda es fantástico, por lo menos yo lo considero así. El Hebrero también, pienso. Él no le gustaba, como a mí tampoco, ni a otros, por ejemplo, Salvando Distancias, Borges o Bioy Casares, el tipo de ciencia ficción, la calificación. Porque la ciencia ficción degrada un poco la calidad de... Digamos, es un subgénero, o era un subgénero de acuerdo a los cánones. En aquel momento, en ese momento, pero es una literatura que irrumpe con el tiempo que estamos viviendo, es extraordinaria. Y en realidad, ciencia ficción es un término que se contradice, porque si es ciencia no es ficción, ¿entendés? Porque la ciencia se basa en lo de Descartes, gente en lo exacto, lo probado, lo que se puede volver a probar. Y ficción es ficción. Por eso muchos lo llaman de otra forma. Lo mejor es fantástica, la literatura fantástica, que tiene elementos modernos de ciencia, ponerle especulación científica. Pero es lo mismo, los nombres no importan mucho, lo que importa es la cosa, ¿no? Claro, eso lo hemos discutido con Ramiro Sánchez aquí, en su columna de ciencia ficción. Porque hay genios. Lo importante, es la obra en sí literaria, el artefacto literario que funcione con intensidad. Lo que es molesto son los prejuicios, porque para ganar lectores uno tiene que vencer ciertos prejuicios. Es como si a ti te digan, bueno, tú escribís novelas de cowboy, yo nunca ¿entendés? Nunca te voy a comprar, pero a mí eso no me interesa, o es para niños. Incluso yo vi hablar muy despectivamente a Benedetti de la ciencia, odiaba la ciencia ficción. No me extraña. Sí, y decía, es una porquería, claro, porque nunca la leyó, entonces no sabe los valores que tiene. Y vos, Tarik, para en aquel momento, en los 60, ¿cuáles eran tus amigos? ¿Cuál era la gente que estaba...? Yo empecé a escribir en el 65, más o menos. Y me ligué a un grupo que se llamó Universo, y editamos una revista. ¿Y quién estaba en ese grupo? En ese grupo estaba un muchacho que escribe, Giovanetti Viola, Bervejillo, estaban Alfredo Fresia, Guillermo Chaparro, había un pintor que se llamaba Platero, o se llama Platero, y algunos más. Bentancur, que después se murió en Brasil. Con Alfredo Fresia, que vive en San Pablo, que es un importante poeta. Muy importante poeta, muy amigos éramos todos. Y editamos una revista, hasta el 71 duró. Esa revista, pocos números. ¿Y vos estudiaste en Bellas Artes? Sí, yo también pinto, me dediqué a la pintura. Estudié en la Escuela de Bellas Artes, que está en Pocitos. Estudié educación física, pero nunca terminé ninguna. Y estudié en la de humanidades allá en la Ciudad Vieja. Bueno, iba mucho a las clases de Espíndola, Paco Espíndola. Sí, del Paco y de Rama, que era un gran profesor que murió pobre. Pero siempre libre, ¿no? Libre, y al final yo no terminé nada nunca. Nunca me diplomé de nada. ¿Y eso te sirvió, una pregunta tonta, quizás, te sirvió para tu literatura, para escribir? Sí. Obviamente que sí, pero pero uno nunca sabe cómo estas cosas sirven. Yo pienso que sí, sobre todo para ver muchas cosas, ¿no? Digamos, quizá para depurarte el gusto, porque después de ver tantos cuadros, tanta pintura, tanta arte de todo tipo, así verlo no es como un estudioso, sino como uno que le gusta eso,
Yo creo que eso forma uno, pero esa es una suposición mía. ¿Y cuál es el pintor que te voló la cabeza o que te bueno, aparte de los clásicos que no los voy a citar, un Caravaggio, Rafael, esa gente, ¿no? Aparte de esos tipos que son una cosa fantástica, a mí me gusta el surrealismo. Dalí me parece, es un lugar común Dalí. Dalí hay gente que lo critica, hay gente que critica, sí, hay gente que como que Dalí se y después uno que me gusta muchísimo es Yves Tanguy, Roberto Mata, que es chileno. Es si bien yo no soy yo creo que el arte moderno es un fraude total, es un fraude absoluto y total, y que Picasso y Deschamps sobre todo destruyeron bueno, esto es largo, no vamos a abundar en eso, ¿no? Pero Duchamp, dirás Duchamp, ¿no? Sí, Marcelo, que eran dos hermanos, pero es el que empezó con el arte, el make, ¿cómo se llama? Remake. Eso, remake, ¿verdad? Es decir, porque eso lleva a un arte, es decir, si todo el mundo es artista, no existe el arte. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Entendés? Si todo el mundo es artista, el arte no existiría, porque cualquiera, vos, yo que sé, tirás una piedra y es un arte. Y de ahí se degeneró el arte de una forma terrible. A punto tal de que han envasado excremento de vaca o humana en una lata y ponen excremento de artista y lo venden como obra de arte. En Buenos Aires han puesto una vaca que defeca en medio de un salón y todo el mundo va y mira eso como obra de arte. O actualmente hay gente que se considera él mismo artista y se cortan la piel, por ejemplo, se hacen daños, se flagelan y consideran como que son obras de arte vivientes. Entonces, no sé, eso no es lo que a mí me interesa, ¿no? Para mí no, eso es un fraude. Además se manejan cifras como este hombre que embalsamaba tiburones y ganó no sé si vos no es un tipo y ahora después los árabes se compraron se pudrieron los tiburones y hay unos pleitos bárbaros, sí, pero el tipo da risa, ¿no? Es surrealista eso. Acumuló $200 millones. El artista creo que es un inglés. Muy bien, Tarik, el hombre habla despacio, habla suavemente, pero emite juicios contundentes, o sea, como todo, se tiene... Lamentablemente, está muy bien, es un gusto nítido y aparte unos fundamentos nítidos. Después de la pausa te voy a preguntar entonces sobre literatura y te voy a preguntar sobre un Buñuel también, a ver qué te parece. ¿Cómo no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. ¿Qué significa ser la empresa de comunicación de los uruguayos? Es invertir en más de 6.000 kilómetros de fibra óptica, para que en cada hogar del país existan herramientas que nos permitan acceder a nuevas oportunidades, y para que antes del 2014 todos estemos conectados. Todo esto significa que cada vez que confías en nosotros, haces crecer al país. Ese es nuestro gran compromiso. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. En diciembre, el gordo de fin de año se viene con 75 millones de pesos. ¿Y vos qué esperás? Subite al colectivo. El 29 se sortea el gordo, el más grande del año. Lotería Uruguaya. Ganás vos, ganamos todos. El Día Internacional de los Derechos Humanos será una fiesta. Celebremos juntos la Mesa para la Paz, el 10 de diciembre a las 17 horas en la Plaza de Pan de Azúcar. Mesa para la Paz, la dignidad que nos compromete. Convocan Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia de Maldonado y Gobierno Municipal de Pan de Azúcar. Prosigue la gira 2010 del Coro y la Osodre en el interior del país. El coro y la Orquesta Sinfónica del Sodre se presentarán bajo la dirección del maestro Esteban Luis en el interior del país en conciertos que comienzan a la hora 20:30. El domingo 12 en la ciudad de Colonia, el sábado 18 en Minas.
En programa, motetes para coro y orquesta de Mozart y Gloria para coro mixto, solistas y orquesta de Vivaldi. El Teatro Solís y la Filarmónica presentan Gala Lírica de María José Siri. Lo mejor de Verdi y Puccini por la soprano uruguaya que ha conquistado los principales escenarios del mundo. Dirige Carlos Vieu. 15 de diciembre, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y Boletería del Teatro. Auspician Radisson y Xerox. Invitan Radiodifusión Nacional del Sodre y El País. Realiza Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang. They came on so loaded, man. Well hung in snow white tan. So where were the spiders? While the fly tried to break our bones. Well, just the fear like to guide us. So we bitched about his fans and should we grudge his sweet hands. Ziggy played for time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego. Ziggy sucked up into his mind. Like a leather messiah. When the kids had killed a man, I had to break up the Oh yeah. Ziggy played guitar.
Este era David Bowie, nos ha acompañado durante toda la semana, a pedido expreso de Ramiro Sánchez, que va a hablar más tarde precisamente de Ziggy Stardust. O sea que escuchamos el himno en realidad. El himno Ziggy Stardust de este hombre, David Bowie, que es de Ramiro Sánchez también. Continuamos con Tarik Carlson, estábamos hablando fuera del micrófono de muchas cosas, pero quedó una pregunta pendiente, sí. Y es... Nada, me la contestes ahí. De Buñuel, ¿qué pensás? ¿Te gusta el surrealismo? Sí, me gusta muchísimo, sí. Sobre todo porque yo, cuando nací así a observar el arte, a apreciarlo todo, yo era socio de los cines clubes que había, uno en la Ciudad Vieja y otro creo que en la calle Soriano. Y pasaban mucho a Buñuel, estoy hablando de mediados del 65 más o menos. Y mucho Buñuel, y un poco me crié ahí mirándolo, y siempre me gustó y ahora me gusta. Me gusta mucho, un gran cineasta para mí. Que el impacto yo me imagino que tiene que ser mucho más fuerte cuando uno ve una película, mira, salió este año, esta película es de este año, ¿no? Claro, la Buñuel de este año, ¿no? Sí, para mí es muy parecido a Fellini, no sé, nunca vi esa analogía, pero para mí sí. Tiene lo grotesco, esos tipos grotescos, los enanos, viste, que le gustaba, y toda esa cosa de un mundo. No, para mí es un gran artista, y más que nada una cosa para mí fundamental, una gran persona era, una muy buena persona. Para mí eso a veces es más bueno que ser un buen artista. ¿Por qué? Porque se dan casos de, bueno, por ejemplo, mencionaste a Dalí, que bueno, Dalí que era una mala persona. No está considerado una gran persona, ¿no? No era, por lo menos, no jugaba sucio permanentemente. Y, digamos, sucio en el aspecto ético de la vida. Tarik, ¿y por qué vos te explicás, no sé si tenés una explicación, pero digo, todos estos libros que escribiste a lo largo de los años, y ¿por qué pensás que hay tan poca repercusión en Uruguay, por ejemplo? Y en otros lugares sí, de tus libros. De mis libros. Porque yo nunca me dediqué a la sociabilidad, digamos, un artista es como, bueno, yo no digo que sea un artista, pero cualquier artista o escritor tiene atrás de él, que es conocido, es una cosa que nadie lo dice ni nadie se anima a decir, pero yo lo puedo decir. Siempre, viste que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, dicen. Sí. Atrás de todos artistas hay grandes amigos muy poderosos. Y yo nunca conseguí esos amigos, pero ni hice amistades por conveniencia. No quiero decir que mis colegas lo hagan, pero si no se hace algo parecido, no se llega a nada. ¿Y no crees que también puede ser por el tema de tu literatura, que en un momento tú te planteas como si fuera raro? Digo, porque yo tuve unas críticas fantásticamente buenas. Siempre tuviste buenas críticas. Mucha gente me la envidiaba, las críticas, porque yo nunca hice nada para tener buenas críticas. Pero me hicieron excelentes críticas y yo ni sabía que me las hacían, no conocía a las personas. Incluso me acuerdo en Marcha, me hicieron críticas de una página entera, que era mucho en aquel tiempo, todo el mundo quería... ¿Y quién te la había hecho? Y Raviolo me lo hizo. Raviolo. Muy buena, sí, esa fue la primera. Y después yo tengo como 30 en mi casa, tengo los recortes de diarios, revistas... Siempre tuve buenas críticas, pero no me dediqué y después yo abandoné la autopromoción, porque hay que, a mí me dice, vos no sabés venderte, me dicen que ese es el nuevo nombre crudo del mercado, y no me interesa, yo soy un poco raro, además soy bastante tímido, me parece, y no tengo muchas ambiciones no soy muy vanidoso, y hay que tener, y además tampoco nunca tuve esperanzas de hacer dinero, vivir de la literatura, en fin, un montón de cosas. Pero vos seguís escribiendo, ¿o no? Sí, sigo, ahora más que nunca, porque es lo que puedo hacer, y además ya tengo un poquito de nombre acá en Montevideo, hablo de Montevideo. Bueno, ahora te reeditan estos dos libros de cuentos en un solo volumen, es una forma de poder leerte, de poder, sin tener que buscar en... Mi interés es que esté, aunque sea en las bibliotecas, porque a mí el apoyo que siempre tuve es de gente desconocida,
y en general a veces muchos que lo han leído de prestado, el libro lo han buscado durante mucho tiempo y encontraron y después que eso pasa a veces creo yo con la literatura intensa o buena literatura, que genera una fidelidad a veces, ¿no? Sí, o sea, alguien que lee ese libro y dice, bueno, yo quiero leerlo todo. Si es buena, claro, ahí si es buena, tarde o temprano. El problema es si el autor lo sobrevive, digamos. Después va la suerte. Yo no tengo mucha suerte en la vida, me considero un tipo muy de mala suerte. Y la suerte es a veces tener buenos amigos poderosos, pero no por interés. Estar en el lugar justo en el momento. Estar en el lugar justo en el momento correcto. Ese es el punto. Y yo siempre estuve en el lugar injusto en el momento incorrecto. A tal punto que yo me fui a Buenos Aires cuando yo me fui, planeé todo, dejé mi trabajo acá, que era un buen empleo. Y justo dan el golpe de allá los militares, increíble. Y ya no, después yo quemé los puentes, porque si no, soy muy gregario yo, y entonces digo, si no quemo el puente, vuelvo acá. Y no sabía lo que me esperaba después allá, hasta el día de hoy, es terrible. Bueno, es una aventura, ¿no? La vida es una aventura. Pero y a veces casi la pérdida de una vida, una aventura difícil. En el caso de tu literatura, ¿vos ves alguna afinidad, tenés afinidad, o sea, así como te pregunté con los pintores? Porque yo creo que cuando uno está por escribir o como lector simplemente, uno se siente atraído a determinados escritores, que no son siempre los mismos, ¿no? Uno te puede imantar Onetti, o te puede imantar Felisberto, o otro. Yo soy modestamente un descendiente de todo por ejemplo, del Uruguay, vamos a hablar de nuestro país. Quiroga, Felisberto y Onetti son los tres grandes, fantásticos. Casi nada te dijiste, ¿no? Sí, y después en la Argentina, Borges, que debe ser el más grande escritor en la lengua, no sé, para mí es más grande que Cervantes y que Quevedo. Borges es fantástico, una cosa sin igual es la calidad que tenía. Y después infinidad en la ciencia ficción, que se llama así. A mí me gustan genios como por ejemplo Kurt Weiner Smith, que se llamaba, ¿no? Ballard, que hace un poquito se murió, Dick, Philip Dick, que el hebrero era otro fanático de Dick, ¿no? Fanático, o sea, ahí tuviste para conversar con él varias. Sí, yo tengo mucha afinidad con el hebrero, tenía, ¿no? Por supuesto, muchísimo, muchísimo. Y vos le das importancia, porque el hebrero le da mucha importancia, digamos, a lo inconsciente o a lo onírico también. Sí, yo no, lo que pasa es que, básicamente todo el arte bueno, en ello estamos de acuerdo. Él sostenía eso, que es inconsciente. El problema es despertar las fuerzas inconscientes, que es lo que la gente no sabe hacer. Porque la gente busca hacer las cosas por voluntad, pero cuando es muy parecido a cierta teoría del acto sexual. Cuando el individuo busca hacerlo, es cuando empieza a fallarle el amor todo. Porque no hay que buscarlo mucho, hay que crear condiciones para que fluya y estar pronto para agarrarlo en el... Que es como aquello que decía Picasso, yo no busco encuentro. Claro, encuentro, exactamente, es lo mismo. No hay que... En literatura es lo mismo. Lo que ocurre es que eso es dificilísimo también. Y también es dificilísimo tener o no talento. Porque si la persona no tiene talento, no... ¿Vos no crees que todo el mundo tenga un talento artístico? Porque en el caso del hebrero sí creía que, digo más o menos esto, pero que le faltaba disciplina, o sea, a la gente para hacer... Sí, en eso no creo, no, es como... Yo creo, el talento, mirá, vamos a poner voy a decir una palabra que es casi una palabra sucia, pero Maradona, vamos a poner un caso máximo. El tipo no sirve para nada. Lo que pasa es que el cuerpo de él jugaba al fútbol, ¿entendés lo que te digo? Y así hay muchas personas en el arte que son verdaderos imbéciles, cretinos, pero hacen algo bien.
Entonces eso es talento puro, no estoy de acuerdo con él. Yo lo que sí estoy de acuerdo en que con esfuerzo e inteligencia se pueden hacer muy buenas obras literarias o pictóricas. Con esfuerzo e inteligencia. Inteligencia, sí. Porque Lebrero planteaba, por ejemplo, digo, no solo Lebrero, Carlos Brandi, un poeta con el cual yo mantuve entrevistas, planteaba de que había que conectarse con el inconsciente, que de ahí venía toda la riqueza, y obviamente después había un trabajo consciente de escribirlo y de corregirlo y de cantarlo. Hay muchísimos en literatura. ¿Vos qué pensás de eso? Sí, pero hay muchísimos escritores muy capaces, muy inteligentes, pero son en un momento fallan, es como si en un momento renguean de la pata, y son brillantes tipos con una gran voluntad que han hecho obra, pero le falta el toque del artista. El toque ese, yo creo que ese se nace con eso. No, el toque ahora no, ahora estoy de acuerdo en que con una gran inducción y enseñanza se pueden lograr cosas buenísimas. Pero el toque, el alma, porque el problema es así, nosotros tenemos, cada uno es un mundo aparte, y hay almas chicas, no hay nada que hacerle, hay tipos que son chicos, y hay otros que son inmensos. Cada persona es un mundo, pero hay mundos muy ricos y mundos que no tan ricos. Y el problema de la sensibilidad, que es básico en el arte. Hay tipos que son de hierro, por ejemplo, en verano con 40 grados van con todo cerrado y ni se inmutan los tipos. O incluso sé de personas que pasan por cámaras de tortura, por ejemplo, vamos a un extremo que lo conocimos nosotros, y resisten todo, porque son como una piedra el tipo. Y otro tipo que vos le pones una mano y lo descomponés psíquicamente, porque tiene una formidable y eso no lo da la enseñanza, lo da el talento. Claro. Uno se imagina que Felisberto Hernández debe haber sido un tipo extremadamente sensible. Por ¿Vos lo llegaste a conocer? No, porque él murió en el 62, creo, y yo vine a Montevideo en el 63 de Rivera, vine a vivir en ese, y aparte en ese momento era chico, otros mundos distintos, claro, diferentes. Pero esa era otra afinidad que tenías con Lebrero, digamos, Philip K. Dick y Felisberto, me imagino. No, muchísimas más, tenía casi todo, Dalí, yo qué sé, un montón de cosas. No todos teníamos acuerdo absoluto. Lo que pasa es que hay matices, a mí hay cosas de Lebrero que no me parecen buenas y que no... A ver, por ejemplo, decimos... Sí, hay mucho, porque él en un momento que él no tiene más que escribir Lebrero. Voy a decir una cosa... A ver. Claro, él escribió cosas buenas y era un escritor distinto a mí, por suerte, porque así hay cabida para todos en la obra, ¿viste? Porque el mundo literario y artístico está lleno de envidias y recelos. Que nadie se anima a decir eso, pero que él lo domina. Ahora bien, él tiene un estilo de escribir onírico, que explota el inconsciente al grado máximo, a tal punto que él siempre me decía, para mí la literatura es la primera persona, digamos, y yo me gusta leer en primera persona y escribir en primera persona. Y ahí teníamos charlas sobre eso. Porque él le daba primordial importancia a lo inconsciente. Sí, el inconsciente. Por eso escribió de parapsicología un libro. Pero no dijiste qué libros no te gustaban de Lebrero. No, lo que pasa es que el Lebrero, acá, si querés lo hablamos después, porque hay que dar una pequeña explicación. Bueno, lo que pasa es que ya se termina la entrevista. Se termina la entrevista con Tariq Carlson y habría que hablarlo otro día, eso. Quizás, queda planteado, digamos, el vínculo, queda el puente con Tariq Carlson. Supongo yo que el año que viene tendrás teléfono en tu casa en Buenos Aires, ¿no? Entonces podremos hablarte por teléfono y charlar, continuar esta conversación que comienza ahora. Amigos, mañana se presenta este libro, lo va a presentar Ramiro Sanchís. ¿Dónde y a qué hora? A ver, Ramiro. En La Lupa a las 19:30. Hay un brindis también antes de la editorial, también para todos los amigos de la editorial, así que, están invitados. Es en la librería La Lupa, que está ahí en Bacacay y Sarandí, y ahí pueden ir a la presentación de este libro que se llama El hombre olvidado del corazón reversible, que edita Irrupciones, junto también al manual de parapsicología, pero eso va a ser la parte, obviamente, de Mario Lebrero. Están todos invitados. Gracias, Tariq, por estar aquí. Gracias a ti.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Daniel Biglietti, el 30 de diciembre en el Solís. Daniel Biglietti y la banda en Sol Mayor, culminando el año el 30 en el Solís. Entradas en venta en Red UTS y en la boletería del teatro. Financia Mastercard, 2 pagos. Apoya Emisora del Sur. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. Y la noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. El Ballet Nacional y la Osodre con el Lago de los Cisnes en el Auditorio Adela Reta. El Ballet Nacional, con dirección del maestro Julio Bocca, y la Orquesta Sinfónica del Sodre, con dirección del maestro Martín García, están presentando en el Auditorio Adela Reta El Lago de los Cisnes, música de Tchaikovsky, con coreografía de Raúl Candal, basada en la de Petipa Ivanov. Actúan los bailarines Avetik Karapetian, armenio, el cubano José Carreño y las primeras figuras de nuestro ballet, Rosina Gil, Giovanna Martinato y Vanessa Fleita. Lo invitamos a asegurar su lugar en el Teatro Solís para disfrutar de la nueva y exitosa temporada de ópera 2010-2011 en directo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York. Este 12 de diciembre, un título imperdible, Don Carlo de Giuseppe Verdi. Ya están a la venta los abonos para asegurar su lugar en este espectáculo único que no puede dejar de ver. Es una presentación de la Fundación Amigos del Teatro Solís y Punto Ogilvy con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos y la Fundación Baxter. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito, los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el mito del futuro. Muy bien, este es Ramiro Sanchís, esta es Mitos del futuro, la columna de Ramiro Sanchís, que esta vez va a hablar de ciencia ficción, pero no de un libro. No, vamos a cambiar un poco y vamos a hablar de rock and roll. Rock and roll. Claro, es un tema complicado en el sentido de que da para hacer al menos dos visiones. Una es desde el rock, la ciencia ficción como tema, lo vamos a hacer hoy, y otra sería al revés, desde la ciencia ficción cuando se tocó el rock and roll. Entonces ahí hay un par de obras paradigmáticas. Que son libros, obviamente. Sí, obviamente. Por ejemplo, Hermanos de la Cabeza o Bang Bang, como se llama en español, de Brian Aldiss. Es una excelente novela, pero bueno, esa capaz que la dejamos para la próxima. Lo que vamos a hablar hoy es más bien desde el punto de vista del rock and roll. Entonces lo que vamos a hablar es de algunos, vamos a llegar a Bowie como elemento más paradigmático y vamos a hablar de algunos antecedentes. Entonces va a quedar incompleto necesariamente porque quizá ya no nos dé para hablar de Iron Maiden, por ejemplo, que tiene mucho también de ciencia ficción, de Rush, que tiene un disco que se llama 2112 o 2112, como se dice en inglés, que también es un concepto de ciencia ficción, y bueno, más contemporáneo, otras bandas como Radiohead, como The Claxons, que tienen mucho de ciencia ficción. Pero bueno, vamos a ir hacia atrás y hoy vamos a empezar. Bueno, primero hay que ver a qué me refiero con ciencia ficción y rock and roll. Una estrategia sencilla es ir a las letras. Pero también podemos hablar de la estética de la presentación de la banda, sea en las portadas de los discos,
sea, por ejemplo, en la estética misma de la banda en vivo. En el concepto también del álbum, ¿no? Exacto. Bueno, ahí va, ya estaríamos hablando de una fusión de, llamémosle sonido y visión, como decía Bowie, el diseño gráfico. ¿no? El diseño gráfico, el sonido, bueno, va todo junto con las letras. Está el tema del álbum conceptual, famoso, que lo habrían inventado los Beatles con el Sgt. Pepper. Si empezamos por el lado de las letras, la primera canción, digamos, conocida, ¿no? Obviamente hay otros antecedentes, pero por ser muy minoritarios no los vamos a nombrar necesariamente, pero bueno, dentro de una banda más bien mainstream, la primera irrupción de la ciencia ficción es el tema 2000 Light Years from Home, 2000 años luz de casa, de los Rolling Stones, que está en el disco Their Satanic Majesty's Request, el disco psicodélico de los Rolling Stones del año 67, con una portada tridimensional, lenticular, una cosa muy loca para la época, que era una suerte de derivado del Sgt. Pepper's en clave Stone. Claro. Bueno, hay un tema llamado 2000 años luz de casa, que relata un viaje espacial cada vez más lejos, y se siente tan solitario, años luz de casa. Es eso. Luego viene Pink Floyd. En Pink Floyd, en el disco Piper at the Gates of Dawn y en los singles de la época, Syd Barrett, que era un fanático de la ciencia ficción, incorpora, por ejemplo, los temas Interstellar Overdrive y Astronomy Domain, que son dos temas muy vinculados a la ciencia ficción desde la letra. Y la música que intenta producir esos sonidos. Y ahí comienza una corriente dentro del rock, que es lo que se llama el Space Rock, que tuvo un auge en los años 90 con los Smashing Pumpkins y otras bandas. El space rock, o sea, el rock espacial, que es un rock que tiene mucho de psicodelia, de paisajes sonoros, de experimentación con sonidos, con no tanto la estructura clásica de los temas. Y temas largos también, ¿no? Claro, temas cortitos. Ahí va. Y bueno, y Pink Floyd también es un referente por las portadas de los discos, ¿no? O sea, ya hablando solo de eso, uno puede recordar, por ejemplo, Wish You Were Here, con la mano robótica y la mano humana, ese tipo de cosas que hacen y Animals, que estuvimos hablando, ¿no? Que bueno, Animals concretamente se basa en una novela de George Orwell. Vamos a hablar un poco de eso en relación a Bowie, que lo mencionamos la última vez que hablamos un poco de este tema, pero lo que quería proponer de algún modo es como que con Bowie hay una cristalización de la unión ciencia ficción y música, en cuanto a que tanto las portadas de los discos como las letras, como todos sus personajes en escena, Bowie, los que nos estén escuchando que lo conozcan recordarán que en cierto modo una de las cosas de las tantas cosas que aportó al rock and roll es esa idea de teatralidad, ¿no? O sea, lo que está cuando Bowie estaba cantando en escena, no era David Bowie, o sea, era David Bowie actuando, era haciendo un personaje que era el que cantaba, que por ejemplo, bueno, aparte de que es todo un cambio en el rock and roll en sí, como un paso más hacia lo más metatextual, si se quiere. Bueno, pero más allá de eso, esos personajes solían ser de ciencia ficción. Su primer personaje es el Major Tom, que es el protagonista de una canción que se llama Space Oddity, que básicamente es un diálogo entre el control de misión, Houston, digamos, y el tipo orbitando en su cápsula, y al mejor estilo 2001 Odisea del Espacio, perdiéndose en el infinito. Entonces ahí comienza la canción, y además, una cosa muy interesante, además de esta letra, control de misión, el Mayor Tom, ¿qué pasa? Bueno, estoy acá orbitando y la Tierra se ve así y así, y el infinito y bla bla bla. Además de eso, la canción tiene un intervalo donde se simula, con los medios de la época, sintetizadores precarios, etcétera, el despegue de la nave espacial. Que en vivo Bowie lo hacía con lo que tenía a mano, un slide de guitarra, y aportaba las palabras lift off, o sea, despegue. Entonces, en el disco original del año 69, Space Oddity, está como la creación a través de sonidos de la época de un despegue de una nave espacial. Y ahí comienza de algún modo la vida, digamos, de la ciencia ficción de la ciencia ficción en el rock and roll. Y así el disco fundamental en ese sentido es también de Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, el ascenso y caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte, que era una banda ficticia, obviamente, que hoy recién escuchamos. Yo dije que era el himno porque es un tema, a mi gusto personal, más allá de lo que estoy diciendo ahora, es uno de esos temas que como que hablan directo a la persona, ¿no? Es uno de mis temas favoritos. Y el disco trata de una especie de híbrido humano-alienígena que viene a redimir a la humanidad, que está a punto de extinguirse. La humanidad, el disco comienza con un tema que se llama 5 Years, 5 años, que el narrador dice, bueno, le quedan 5 años a la humanidad, ¿no? Y las cosas que empiezan a pasar, ese futuro, imaginemos que se comprueba que la humanidad apocalíptico, está, sí. Claro, y lo que está pasando con los saqueos, la gente que se mata en las calles, etcétera, etcétera. Bueno, y en ese contexto aparece este hombre alien, Ziggy Stardust, que viene a dar como un mensaje de esperanza
y a decir qué va a pasar después de ese final, quiénes van a venir, qué va a pasar con los terrestres, etcétera. Es una ciencia ficción muy precaria, digo, en ese sentido. No lo podemos comparar, obviamente, bueno, como decía Tariq, con Kurt Weiner-Smith o con Philip K. Dick, por supuesto. Pero a su modo precario, un poco kitsch, un poco camp, eso aportaba mucho también el estilo que... También hizo la película, ¿no? Después. La película es un concierto. Pero él quería que el disco Ziggy Stardust fuera de algún modo la banda sonora de una producción teatral donde se contara esta historia del Mesías del espacio, Ziggy Stardust, que muere inmolado por sus fans y sin lograr su misión. Lo interesante es que las fuentes que bebe Bowie para esto incluyen la naranja mecánica. Cuando él ve la naranja mecánica, que creo es del 71 o 71. Puede ser, sí. El disco Ziggy es del 72. Bueno, él ve la naranja mecánica y queda fascinado con esa representación del futuro, ese futuro medio destruido, con estas bandas de chicos en las calles. Y en un momento tiene esa idea de, a partir de ese momento, hacer una serie de shows donde presente su material vestido como uno de los druggies de la naranja mecánica, con el pijama, el protector, el blanco, ahí está, y el maquillaje. Y el sombrero, y esa es una de las razones por las cuales hay muchas teorías sobre esto. Él ha contado versiones contradictorias, pero es una de las ideas de por qué Bowie comienza a experimentar con el maquillaje en escena. Y el Duque Blanco se convierte en el Duque Blanco. Eso es posterior, del año 76, el Duque Blanco. Cuando él ve a la naranja mecánica y dice, Alex, el personaje, Malcolm McDowell, tiene pestañas postizas en un ojo. Bueno, yo voy a ponerme en los dos. Esa es la famosa frase que teóricamente habría hecho Bowie en el cine. Y a partir de ahí él adopta el maquillaje y toda la iconografía de la naranja mecánica. Y en las canciones del disco Ziggy se mencionan mucho los druggies, esas palabras en el idioma que había inventado Anthony Burgess. Entonces ese sería como el primer gran disco de la historia del rock and roll que combina rock y ciencia ficción. O sea, es el primer disco de modo que cuenta, disco conceptual además, porque todo el disco cuenta esta historia, que cuenta realmente un argumento, podrá ser precario a los niveles que dijimos recién, pero es un argumento de ciencia ficción. Luego se mete en unos líos Bowie para poder adaptar 1984 a una obra musical al estilo Broadway, que no lo logra porque la viuda de Orwell no se lo permite, pero él ya tenía escritas un montón de canciones y con unos pequeños cambios hace un disco que se llama Diamond Dogs, que ese es el mejor disco de ciencia ficción de Bowie, si se quiere. Es el más logrado, es un futuro más interesante, mejor trabajado que el de Ziggy. Ziggy es un disco que, si bien está presentado como uno de los grandes discos conceptuales, así como el Sgt. Pepper's, y luego Lennon dijo, el Sgt. Pepper's no es un disco conceptual, hace agua por todas partes. Bueno, lo mismo pasa con Ziggy. Bowie se esforzó por darle una coherencia, pero se siente un poco forzada la coherencia. Incluso en una entrevista que hizo William Burroughs, Bowie trató de armar que se puede buscar en internet, es fácil de encontrar, armó como una especie de relato del disco, pero que en realidad no funciona tan bien. En cambio, el disco Diamond Dogs, por tener el apoyo quizá de 1984, de una sola novela que ya estaba escrita previa antes, ahí funciona mucho mejor, y le da un sesgo. Si bien la novela tiene algo de postapocalíptico, algo de postguerra, digamos, aquí le da lo trae más a la ciencia ficción clásica. O sea, es un futuro postapocalíptico. El disco comienza con una narración que se llama Future Legend, leyenda del futuro, donde se dice algo así como y estas personas que se encuentran en la ciudad del hambre, donde hay pulgas del tamaño de ratas que están chupándole sangre a ratas del tamaño de gatos, y miles de mutantes recorren las calles. Todo un futuro terriblemente desastroso. Y ahí aparece uno de sus personajes, que se llama Halloween Jack, que es como una especie de pirata urbano, que es el protagonista de este disco, que es un rebelde de la situación tipo Gran Hermano, ¿no?, de 1984. Y ahí aparece toda la narrativa del disco, que es muy interesante. Tiene referencias no solo a la ciencia ficción, sino también al gnosticismo, que era algo que Philip K. Dick era muy estudioso del gnosticismo cristiano de los siglos primero y segundo después de Cristo. No lo que ahora llamamos lo que ahora se llama la gnosis, que es un rejunte de teorías esotéricas, sino el gnosticismo cristiano. Philip Dick era muy lector de eso, y Bowie también, quizá a través de los libros de Philip K. Dick, por supuesto. Y bueno, eso es un poco lo que hace el espesor conceptual del disco Diamond Dogs, que aparte es un disco que para los fans del rock and roll, y especialmente de Bowie, es muy especial, porque es el disco donde él toca casi todos los instrumentos, menos la batería y la primera guitarra.
Él toca el bajo, toca la guitarra acústica, toca el saxofón, toca el piano. Entonces es un disco que es muy de una persona sola. Bowie siempre colaboró, o sea, si bien compone los temas, siempre se apoyó en grandes... tocó con Stevie Ray Vaughan, tocó con Adrian Bellew. Y él venía del jazz también, ¿no? ¿Cómo? Él venía del jazz. Claro, Bowie era su formación es de saxofonista de jazz. Entonces, su actitud era un poco colaborativa. Pero acá en este disco trató de hacer todo él. Y se nota de algún modo el control personal y están todas sus obsesiones. Hay letras que están hechas con el método cut up de William Burroughs, que consistía en tomar una hoja de un libro y cortarla en varios pedacitos, luego ensamblar